Bien, muy buen día. Mi nombre es Marco Garrido y junto al equipo de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal tengo el agrado de, primero que todo, darle las bienvenidas a este seminario mensual, en el cual nos acompaña Yaneli Marisol Canales Ochoa, quien es licenciada en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Tegucigalpa, en Honduras. Actualmente es egresada de la Maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, con énfasis en biotecnología de la Universidad de Costa Rica, y gentilmente nos acompaña el día de hoy para darnos a conocer su trabajo en este seminario titulado Cambios bioquímicos y fisiológicos asociados con el oscurecimiento de explantes nodales in vitro de Bombusa laco. Así que bueno, Yaneli, en nombre de la red y todos quienes participan en ella, muchas gracias por tu participación y estamos ahí atendiendo tu presentación. Ok, muchas gracias Marcos por la presentación y en efecto, bueno, y muchas gracias a todos por su audiencia. En efecto, hoy les hablaré sobre mi proyecto de investigación titulado Cambios bioquímicos y fisiológicos asociados con el descrecimiento de explantes nodales in vitro de bambú salar. Antes que todo me gustaría, bueno, si escuchan algo de ruido, me disculpo de antemano. Antes que todo me gustaría empezar hablando sobre las generalidades del bambú. El bambú pertenece a la subfamilia Bambusoide de la familia de las gramíneas. Se han reportado la existencia de 123 géneros y más de 1.200 especies distribuidas alrededor de varios continentes en el planeta Tierra. Por ejemplo, en Asia podemos encontrar de 50 géneros y 900 especies. Por otro lado, en América encontramos 21 géneros y 345 especies. En cambio, en África podemos encontrar 13 géneros y 40 especies. Sin embargo, en continentes como en Europa no se ha reportado la existencia de especies nativas de bambú, pero sí se ha mencionado que hay especies introducidas y que hay plantaciones de estas. Debido a las propiedades del culmo del bambú, este es utilizado para la fabricación de estructuras, para la elaboración de utensilios y en algunos casos para algunos seres vivos, por ejemplo, para el oso panda, puede servir de alimento. También cuando los brotes son muy tiernos, también es de consumo para los humanos. Por todos sus usos y beneficios ambientales e industriales, el bambú es conocido como la planta de los multiusos. A pesar de la existencia de grandes áreas de bosque de bambú, aún existe la necesidad de un suministro constante de bambú. Esto, uno, para gestionar plantaciones y dos, para cumplir esa demanda industrial y también servicios ambientales. Sin embargo, la propagación vegetativa tradicional de bambú tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, mediante las semillas, la floración puede ser gregaria o esporádica y también se puede dar la pérdida de cambio. Si se hace mediante esquejes o secciones de rizoma, en este caso puede haber una baja eficiencia de multiplicación. Por ejemplo, en el invernadero del laboratorio intentamos establecer 5 plantas de bambú salaco mediante división de rizomas. Sin embargo, de las 5 solo tuvimos 2 y el costo de cada estañón es bastante alto. Por otro lado, por ende, debido a esas limitantes, es necesario buscar métodos innovadores, eficientes y rentables para la propagación masiva de bambú y así cumplir esa demanda comercial y aparte ayudar al ambiente. Una alternativa es la micropropagación in vitro. La micropropagación in vitro nos permite obtener a escala masiva plantaciones de bambú. Actualmente ya existen protocolos eficientes de propagación in vitro de bambú, e incluso en el Centro de Investigaciones para Engranes y Semillas, donde yo realicé mi investigación, es pionero en la realización de protocolos de algunas especies, por ejemplo, Guadangustiacán, Guadangustifolia de la variedad bicolor y Dendrocálamos gigantes. Sin embargo, ahorita se está planteando también establecer un protocolo eficiente de bambú salaco. Bambú salaco es una especie originaria del Timor, cuyo nombre en tetún significa negro. Esto es
Esto hace referencia a los culmos negros o violazos que lo caracterizan a este bambú. Bueno, también esta especie de bambú es de importancia industrial y ambiental. Puede usarse para usos ornamentales, para la fabricación de muebles, construcción de estructuras. Y se ha mencionado en algunos reportes que es una especie de bambú de bajo riesgo invasivo. Sin embargo, durante su propagación in vitro, no se cuenta todavía con un protocolo 100% eficiente. En estos momentos ya tenemos lo que es un protocolo de desinfección y un protocolo de establecimiento. O sea, en la fase inicial nosotros ya hemos logrado que sí haya una brotación de yemas con la concentración indicada de un regulador de crecimiento. Sin embargo, en el primer mes de cultivo in vitro, los brotes empiezan a tornarse cloróticos y posteriormente todo se vuelve oscuro. Y ese es el problema que tenemos en el laboratorio con esta especie de bambú y otras también. El oscurecimiento en el cultivo in vitro es bastante común, principalmente en plantas leñosas, y el cultivo in vitro de bambú no está exento de este problema. Usualmente, este problema es atribuido a la acumulación de polifenoles, los cuales son catalizados por la polifenol oxidasa y da como producto ese oscurecimiento. O bien, puede estar relacionado con el aumento de especies reactivas de oxígeno, que también ocasionan ese oscurecimiento. Por ende, el objetivo general de la investigación fue caracterizar los cambios fisiológicos y bioquímicos relacionados con el oscurecimiento de tejidos in vitro de bambú salaco. Por motivos de la presentación, hoy solo les voy a presentar dos objetivos de la investigación. El primero fue evaluar si ese oscurecimiento en el tejido in vitro de la especie de bambú estaba relacionado, uno, con el contenido de fenoles, dos, con la actividad de la polifenol oxidasa, o bien si estaba relacionado con el estrés oxidativo, que en este caso lo evidenciamos con el contenido de malondialdehído, porque según la literatura es un biomarcador que nos ayuda a medir o a detectar eso, a detectar lo de la estrés oxidativo. Por otro lado, como propuesta innovadora era una estrategia que no se había empleado en el laboratorio, se propuso evaluar el efecto del nitroprusiato de sodio al medio de cultivo sobre el oscurecimiento de los explantos de bambú salaco. La localización del estudio, bueno, me disculpo si no se los dije al inicio, fue en el Centro de Investigaciones para Granos y Semillas, el CIGRAS, de la Universidad de Costa Rica, en el Laboratorio de Biotecnología. En cuanto a los materiales y métodos, el material vegetal que empleamos fueron yemas axilares de plantas de bambú salaco previamente establecidos en el invernadero del CIGRAS mediante división de rizomas. Para el establecimiento in vitro de bambú salaco, se utilizó un medio Murashi Scott solidificado con fitagel a una concentración de 2 gramos por litro y se utilizó como regulador de crecimiento una citoquinina tibiazuro a una concentración de 0,7 miligramos por litro. En cuanto a la histología, en este caso me gustaría que recordáramos bastante esta escala de oscurecimiento. Para realizar la histología, se estableció una escala de oscurecimiento de 4 grados o 4 estadios de oscurecimiento. Esta escala va desde los brotes más verdes, el oscurecimiento, por así decirlo, intermedio, hasta el oscurecimiento ya de muerte, o sea que estaban totalmente oscuros. Lo que se realizó fue, para recabar las muestras, se tomaron en cuenta 3 partes, la distal, medial y basal de cada brote en cada grado de oscurecimiento. Y se realizó una fijación del tejido vegetal, las muestras se procesaron y se hizo una inclusión en parafina para después realizar cortes histológicos de 12 micrómetros a 15 micrómetros. Posteriormente se hizo un proceso de desparafinación, se hidrató con alcoholes y la localización de polifenoles se hizo mediante una incubación de 10 minutos en hipoclorito de sodio al 13% para posteriormente, incubarse en azul de toluidina al 0,05% durante 5 minutos. En el caso de la localización de la peroxidasa,
se realizó un marcaje con el reactivo de aminobencidina. Posteriormente se hizo una contratinción con eosina y todo esto se deshidrató, se aclaró con silol, se montó y se observó en el microscopio. En el caso de las pruebas bioquímicas, perdón, las muestras también fueron tomadas basadas en la escala de oscurecimiento. Se realizaron 4 pools por grado de oscurecimiento y se hicieron 3 réplicas biológicas y se almacenaron a menos 80 grados hasta procesar las muestras. En el caso de los fenoles totales, se utilizó lo que fue el método de Forensic Q. En este caso utilizamos 0,25 gramos de material vegetal. La extracción de los polifenoles se realizó mediante metanol y se incubó por 48 horas. Después, para medir las concentraciones se hizo un espectrofotómetro a una longitud de 765 nanómetros. Y en el caso de la actividad de la polifenol oxidasa, las muestras, la cantidad de material vegetal fueron 0,25 gramos de material vegetal. Como sustrato se utilizó L-Dopa. La longitud de onda a la que se midió fueron de 490 nanómetros. Y en cuanto a la cuantificación de malondialdehído, se emplearon 60 miligramos de tejido vegetal. Esto se hizo mediante el método de ácido tiobarbitúrico. Y la longitud de onda a la que se midió fueron de 532 a 600 nanómetros para corregir la turbidez. Y todo esto se realizaron 3 réplicas biológicas y 3 réplicas instrumentales. En el caso de la evaluación del efecto del nitroprusiato de sodio, se evaluaron 3 concentraciones diferentes, 10, 15 y 30 micromoles por litro en presencia de un control. Se evaluaron parámetros de crecimientos como brotación, longitud de brote, número de brote, y el efecto del nitroprusiato también se evaluó en la escala de oscurecimiento. En cuanto al análisis estadístico, en el caso de los datos de la actividad polifenol oxidasa y la cantidad de malondialdehído, como no cumplían con los supuestos de normalidad, se aplicaron pruebas no paramétricas como el Pruskal-Wallis. Y en el caso del número de brotes, fenoles totales y longitud de brotes, se aplicó una separación de medias de Tuque. En el caso de la brotación o el porcentaje de brotación, se aplicó una prueba de chip cuadrado y todo esto se procesó en el software RStudio. Bueno, en los resultados y discusión, en cuanto a la cuantificación total de fenoles, en este caso no se obtuvieron diferencias significativas. Si nosotros observamos el gráfico, ahí tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 en el eje X. Si nosotros observamos la mayor cantidad de fenoles la presentó el grado que presentaba mayor oscurecimiento, a diferencia y la menor cantidad la presentaron los brotes verdes. Esto es consecuente a lo que se dice en la literatura, ya que el oscurecimiento al parecer sí está relacionado con la cantidad de polifenoles y es consistente al grado de oscurecimiento, es decir, entre más oscuro, al parecer sí hay mayor presencia de polifenoles, y cuando están verdes hay menor cantidad de polifenoles. Sin embargo, quiero aclarar que estos resultados pueden ser diferentes entre especies. El oscurecimiento no solo se da en bambú, también se da en frijol, también se da en otras plantas y también se da en otras especies de bambú. Por ejemplo, Juan et al 2002 hizo un estudio en el que también evaluó el oscurecimiento en especies de bambú que presentaban problemas de oscurecimiento, unos más que otros. Dentro de los resultados que él reportó, mencionaba que las especies que presentaban mayor oscurecimiento no presentaban menor cantidad de polifenoles, a diferencia de las plantas que no tenían problemas de oscurecimiento. Probablemente esto esté más relacionado con el tipo de polifenoles, con la actividad de la polifenol oxidasa, que la cantidad o la concentración de fenoles que puede haber en el tejido. En el caso de la actividad, tampoco se encontraron
diferentes, bueno, sí se encontraron diferencias significativas, perdón, bueno, quiero que aquí también voy a regresar porque dije que no había, y sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de la actividad de la polifenol oxidasa también se encontraron diferencias estadísticas significativas. Y también los brotes que presentaban mayor oscurecimiento presentaban una mayor actividad. Y los brotes que estaban completamente verdes presentaron la menor actividad de la enzima. Sin embargo, si nosotros observamos, al parecer en el grado 2, grado 3, no hay diferencias entre los brotes verdes y con los brotes totalmente oscuros. Esto quizás se deba a que en estos brotes que estaban en grado 2 y grado 3, había una diversidad de colores. Por ejemplo, en el grado 2 podíamos encontrar ya zonas oscuras o cloróticas, y igual en el grado 3. Probablemente tener esa diversidad de colores pudo haber afectado un poco los resultados, por así decirlo. Y el aumento de la actividad de la polifenol oxidasa puede estar relacionado a niveles de expresión o bioactividad de la polifenol oxidasa. En este caso, creo que yo le comentaba que sería bueno realizar, bueno, en mi caso yo no realicé lo que fuera un perfil individual de polifenoles. Creo que también hubiese sido bueno incluirlo, ya que un perfil de polifenoles nos hubiera ayudado a determinar qué fenoles estaban presentes, y la otra probablemente también nos hubiera dado una idea al saber qué tipo de sustrato hay y qué tipo de polifenol oxidasa podría estar presente en el oscurecimiento de los brotes in vitro de bambuselacto. En cuanto a la cantidad de malondialdehído, también se encontraron diferencias estadísticas significativas, y bueno, a pesar de que nosotros si observamos las barras, a pesar de que no hay diferencias entre el grado 3 y grado 4, si observamos la mayor concentración de malondialdehído la presentan los grados que están en oscurecimiento total, a diferencia de los brotes que estaban verdes. Y probablemente ese aumento de malondialdehído en los diferentes brotes de los diferentes grados de oscurecimiento nos indique un aumento de especies reactivas de oxígeno. Al momento de localizar los polifenoles en el tejido in vitro de bambuselacto, encontramos que estos marcaban en el tejido vascular. Estos resultados son parecidos a otros estudios que ya han evidenciado la presencia de polifenoles en ácidos vasculares, y han mencionado que probablemente la acumulación de polifenoles en este tejido hace que se bloqueen y se impida la absorción de agua o nutrientes, y hace que y eventualmente nosotros miremos ese oscurecimiento y posteriormente la muerte del tejido. En el caso de la localización de la enzima peroxidasa, también encontramos que marcaba en los haces vasculares. También ya hay reportes que evidencian la presencia de peroxidasa en los haces vasculares. Sin embargo, en este caso, en esta investigación, no se tomó en cuenta no se hizo una prueba bioquímica de la peroxidasa, entonces no podría asegurarles que esta enzima esté totalmente o esté cumpliendo un rol en el oscurecimiento. Se necesitaría más investigación. Y en cuanto al efecto del nitroprusiato de sodio, al momento de evaluar los parámetros de crecimiento como el porcentaje de brotación, el número de brotes y la longitud de brotes, no se encontraron diferencias estadísticas significativas. A diferencia de otros estudios, ya han mencionado que el nitroprusiato de sodio, al ser un donador de óxido nítrico, puede funcionar como un regulador de crecimiento, y sí se han reportado que han contribuido, por ejemplo, en la brotación, aumentar el número de brotación, aumentar el número de longitud de brote. Sin embargo, en esta investigación no se encontró ese efecto. Y la otra es que
En algunos estudios han reportado que combinar el nitroprusiato de sodio con otra citoquinina también induce una mayor proliferación de brotes o ayuda en parámetros de crecimiento. En este caso, nosotros utilizamos tidiazuro. Entonces, al momento de utilizar tidiazuro en nitroprusiato de sodio, probablemente no hizo esa sinergia positiva que en otros estudios se ha reportado. Y en el efecto del nitroprusiato de sodio, en el oscurecimiento, lo que yo hice fue evaluarlo por grado. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 durante 7 semanas. El oscurecimiento de los brotes se presenta en la semana 3 y ya en la semana 7 se observamos en la figura D, ya casi que tenemos el 90% de brotes totalmente muertos. Y si nosotros observamos los gráficos, vemos como va, por ejemplo, este grado 1 es cuando están totalmente verdes. Ahí van disminuyendo durante la semana y después van aumentando lo que son los grados ya de oscurecimiento. En mi caso yo noté que, por ejemplo, en la concentración más alta, que fue de 3 o de 30, no, bueno, sí observé como que el oscurecimiento producía más rápido el oscurecimiento. Sin embargo, después, por ejemplo, en esta, no sé si los estoy confundiendo, en este gráfico de la D, en la semana 7 ya todo está prácticamente casi que igual. Entonces no se encontraron diferencias significativas. En este experimento consideramos que también una de las recomendaciones es que se pudiera hacer en medio líquido. Tal vez así se dispersa mejor el nitroprusiato de sodio o bien la planta lo podría observar mejor. Y dentro de las conclusiones, en la investigación se reporta un aumento de la actividad de la polifenolidasa, un aumento del contenido de los fenoles totales y malón de aldehído. Estos resultados revelan que el oscurecimiento de los brotes in vitro de bambú salaco probablemente sí esté relacionada con la respuesta al estrés oxidativo. En este caso pueden ser provocadas por las condiciones in vitro. Recordemos que una planta en condiciones in vitro está sometida a diferentes estrés y probablemente el tejido esté reaccionando a esas condiciones. Sin embargo, considero que esta investigación solo es como el punto de partida para determinar qué está ocasionando el oscurecimiento, ya que, por ejemplo, en otras investigaciones han realizado estudios si el corte, donde el corte del tejido cuando se introduce está provocando ese oscurecimiento. Creo que en diversos estudios la mencionan como que hay una muerte, que hay un oscurecimiento que puede ser superado, es decir, que la actividad metabólica de la planta pueda recuperarse o readaptarse y superar el oscurecimiento y seguir con su crecimiento normal. Pero también hay un oscurecimiento que es letal, es decir, que no se puede resarcir. En el caso de la presencia otra conclusión, la presencia de polifenoles en los haces vasculares, probablemente esté provocando lo que es un bloqueo en el tejido vascular y así se impida lo que es la absorción de nutrientes y agua y consecuentemente lleva al crecimiento y a la inminente muerte del tejido, como se los mencionaba anteriormente. Y en el caso de la presencia de la peroxidasa en el tejido, quizás sea un indicador de la participación de esta enzima en el oscurecimiento. Sin embargo, se necesita más investigación para asegurar este punto. Y bueno, como les mencioné, no se reporta ningún efecto positivo en parámetros de oscurecimiento, parámetros de crecimiento del nitroprusiato de sodio en los brotes in vitro de bambú salaco y tampoco en el oscurecimiento. Y bueno, en realidad la charla era un poquito corta y de antemano, bueno, agradezco a mi equipo de laboratorio, el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, al financiamiento del Servicio Alemán de Intercambio Académico por el financiamiento y muchas gracias por su atención. Espero que hayamos aprendido un poquito hoy.
Muchas gracias, Yaneli, a ti por tu presentación, muy clara, muy interesante. Así que bueno, ahora tenemos un espacio para poder responder consultas o dudas que puedan tener los participantes de este seminario. Pueden hacerlas a través de micrófono, si es que gustan activar su micrófono, pero también pueden escribirla en el chat. Nosotros nos encargaremos de transmitirle sus preguntas a Yaneli. Mientras vemos si es que aparecen algunas preguntas, bueno, ahí hay una pregunta de Amanda Donoso, gracias Amanda, quien pregunta si han probado utilizando otro tipo de citoquininas para la micropropagación y uso de antioxidantes para evitar la oxidación o muerte de los explantes. Sí, ya se han probado varias. En realidad, para establecer el protocolo de inducción de yemas, sí se probaron varias citoquininas. Y sí se han probado varios antioxidantes. Sí se han probado varios y ninguna ha funcionado. También se planteó utilizar ritos, pero nada, todavía no. Entonces, hemos pensado que tal vez también esté relacionado con el estado de la planta madre, el oscurecimiento. No sé si, si respondí su pregunta, pero sí se han utilizado varios. También hemos utilizado el carbón activado, pero nada, todavía no ha resultado. Perfecto. ¿Y tiene antecedente qué aspectos de la planta madre podrían estar incidiendo sobre valga la redundancia, incidencia o oscurecimiento? Probablemente la edad. También recordemos que, bueno, en todas las plantas tienen una cantidad de fenoles endógenos. Tal vez eso también puede estar influyendo. O tal vez, bueno, más que todo en la literatura lo relacionan bastante con la edad de la planta madre o con el genotipo. Y, por ejemplo, en el estudio de Juan, el que les mencioné, una de las sugerencias que ellos dan es hacer tal vez, porque ellos encontraron esa incidencia de la polifenol oxidasa que presentaba bastante actividad. Entonces ellos lo que sugieren es realizar una transformación genética o trabajar esa área. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aprovechando que la siguiente pregunta, Amanda, también está vinculada a la anterior. Ujú. Pregunta si han probado cambiando la composición nutricional del medio, macro y micronutrientes. Y me imagino que relativo a si esto tiene efectos, ¿cierto?, sobre la incidencia de oscurecimiento. Sí, la composición del medio de cultivo también tiene incidencia en el crecimiento. Y sí, en efecto, también se ha probado cambiar la composición del medio nutricional a la mitad o doblarlo. Y también, aunque también hemos observado que en medio líquido a veces funciona mejor, sí logra como que, no sé cómo, no sé si le voy a hacer, le voy a mostrar más o menos para que se den una idea. Aquí. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si logran apreciar, cuando nosotros hacemos la introducción del bambú, primero está la etapa de establecimiento, es decir, nosotros hacemos una introducción, esa yema brota y va como tirando más brotecitos, no sé si los miran aquí. Ujú. En medio líquido, a diferencia del medio sólido, como que la planta va tirando más y más y más. Esto pasa en dendrocálamos. Dendrocálamos pasa también por una fase de oscurecimiento, pero esa especie de bambú sí lo logra superar y lo hace así, como tirando más brotes. Y llega a un determinado momento que ya el oscurecimiento lo sobrellevó y pasamos a la siguiente etapa, que es el enmarcollamiento y ya esa operación en, y tenerlos en estos tubos más grandes adentro tálamos. En el caso de bambú salaco, perdón, es solo en medio líquido sí se logra como ver que la planta tira más brote, pero siempre muere.
Entonces, sí hemos intentado cambiar la composición del medio nutricional y también macros y micros a la mitad o doblarlos. La verdad es que hemos probado todo, por eso es que se empezaron estos proyectos de caracterizar el oscurecimiento. Y no solo con la idea de bambú salaco, sino que también hay otra especie conocida como Quada ampexifolia. La idea del proyecto es caracterizar ese oscurecimiento no solo para bambú, sino que también se da en otras especies, en otras plantas. Y la idea es como caracterizar qué está provocando o qué cambia o qué se observa en ese establecimiento in vitro, no solo porque en la literatura sí está reportado el crecimiento, pero aún esos mecanismos son bastante inciertos. No sé si lo contesté su pregunta. Perfecto. Bueno, Leinis te felicita por la presentación, excelente presentación, y pregunta si acaso el oscurecimiento también ocurre en plántulas que provienen de semillas o solo ocurre en propagación in vitro. Es que el oscurecimiento, si nosotros pensamos en una manzana, cuando la cortamos, se da. El oscurecimiento es un problema de post cosecha también. Entonces, no solo se da en condiciones in vitro. Y en semillas, sí, sí he leído que en las semillas de frijol sí se da ese problema. Creo que hay una pregunta en el chat que va orientado a exponer las plantas a oscuridad por unos días a realizar el establecimiento ayuda a disminuir la producción. Sí, sí, en efecto, en este caso sí se ha probado también como esa fase de oscurecimiento a luz y siempre ocurre el oscurecimiento. Entonces todavía seguimos en la lucha de ver qué está pasando, sobrellevar ese problema y obtener un protocolo eficiente para la propagación in vitro de esta planta. Excelente. Bien, yo tengo una pregunta también y Ajá. bueno, me gustaría saber algo mencionaste al respecto, ¿no? Pero no es completamente letal, ¿no? El oscurecimiento y todo lo que gatilla, ¿verdad? Ujú. Pero me imagino que genera problemas importantes luego en la aclimatación y establecimiento de las plántulas, ¿no? Una vez que ya termina el proceso de propagación in vitro y ya no sé si tiene antecedentes al respecto. Y lo segundo es si acaso conocen experiencia en otras especies donde este problema se Ujú. haya solucionado o que se está Ujú. abordando actualmente de forma efectiva con alguna solución tecnológica o algo por el estilo. Ok. A ver, la primera era si también se presentan problemas en la parte de aclimatación. Claro, Eh, sí, cuando nosotros ya obtenemos un protocolo de multiplicación en las bueno, si ya logramos obtener raíces funcionales, lo que sigue es llevar las plantas a una etapa de invernadero, porque recordemos que en condiciones in vitro, pues son plantas que prácticamente uno le da todo, a una concentración de azúcar. Entonces, y recordemos que por la humedad relativa, los estomas no están bien desarrollados. Entonces, pasamos a la parte de aclimatación y encontrar el sustrato o el suelo ideal, para que ellas puedan eh, crecer por así decirlo, en condiciones ambientales más normales. Y en algunos casos sí se logra, en otros casos pues hay que luchar para que se logre eso. Entonces no sé si, bueno, eso era en cuanto a la primera. Y la segunda era relacionada si en otras especies se ha logrado solucionar el problema de crecimiento o si hay el desarrollo de alguna herramienta tecnológica, ¿verdad? Bueno, en ese caso les mencionaba que en el laboratorio de Dendrocalamus tenía ese mismo problema de oscurecimiento. Sin embargo, lo que se hizo fue cambiar el medio de medio sólido a medio líquido. En ese caso, sí, la planta logró sobrellevar el oscurecimiento. Sí pasa por esa fase de oscurecimiento, pero me imagino que hay un proceso de readaptación
y la planta lo sobrelleva y se empieza a multiplicar o macollar. Y herramientas tecnológicas, bueno, que yo sepa, ahorita lo que están usando bastante para caracterizar este problema es detectando qué genes o porque casi que toda la literatura lo relaciona con la polifenol oxidasa. Entonces están buscando en el genoma de las plantas eh, qué genes se están expresando y buscando la manera de silenciar esos genes. Bueno, en mi experiencia podría ser ARN de interferencia o bien también utilizar edición mediante CRISPR o transformación mediante agrobacterio, que ya en otras, por ejemplo, en otras especies, o en otras plantas, por ejemplo, en banano, que tiene problemas de oscurecimiento post cosecha, se está empleando CRISPR-Cas. Bueno, eso respecto a esas dos preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, finalmente, Diruniciencia pregunta, ¿no?, sobre qué sigue, ¿no? ¿Cuál es la fase a seguir según estos resultados? ¿Cuál es el plan? Bueno, el siguiente plan es desarrollar un perfil individual de fenoles para tener idea qué sustratos tenemos presente en el tejido. Dos, realizar la parte de molecular, qué tipo de polifenol oxidasa tenemos presente. Y también se va a tomar en consideración realizar las pruebas de peroxidasa y realizar un perfil hormonal, porque también probablemente eso esté involucrada en el descrecimiento. Aunque también se tiene la idea de aprovechar, bueno, si hay presencia de polifenoles, tal vez aprovechar esos metabolitos secundarios y darles una orientación o una finalidad a la parte de farmacia, que también se podría hacer. Muchas gracias, Yaneli. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bien, si no hay otra pregunta, creo que podríamos ir cerrando este seminario, agradeciéndole mucho, ¿cierto?, a Yaneli por su excelente e interesante presentación. Y muchas gracias Muchas gracias. también a las y los participantes de este seminario y por sus preguntas, ¿cierto? Y todo. Muchas gracias a todos. Bien, solo indicarles que luego esta presentación va a estar también disponible en YouTube y van a poder acceder a ella a través de nuestras redes sociales. Les deseo a todos y todas que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Yaneli. Gracias a ustedes.